El domingo anterior estuvimos hablando sobre algunas cualidades que los cristianos necesitan tener y hoy vamos a hablar sobre ese nuevo nacimiento. Cuando en Juan capítulo 3, uno de los sacerdotes judíos llegó de noche donde Jesús y le preguntó que qué tenía que hacer él para entrar al reino de los cielos, y Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y este hombre, lleno de sabiduría, que entendía muy bien las escrituras antiguas, no entendió qué significaba nacer de nuevo. Así que Jesús le explicó que no era nacer una vez más del vientre de la madre, sino que era nacer del agua y del Espíritu de Dios. Más adelante el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, escribió esto: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Así que ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús es un cambio, es un nuevo inicio en nuestra vida, donde todo lo que hacíamos, decíamos, pensábamos antes de recibir a Cristo en nuestro corazón quedó atrás. Y ya no lo volvemos a practicar, no lo volvemos a hacer, sino que empezamos de nuevo. En algunos países tienen la costumbre de decir borrón y cuenta nueva. Recuerdo uno de nuestros amigos y hermanos en Cristo que posiblemente nos esté viendo ahora en Torreón, Coahuila, allá en México. Su nombre es Ezequiel. Él decía siempre, y me grabé esa frase, supongo que es muy mexicana, que dice: esto va de nueva cuenta, ¿verdad? Así que eso es el nuevo nacimiento, empezar de nueva cuenta. Empieza nuestro caminar en Cristo. Y es que millones y millones de personas, tanto en el pasado como hoy en día, confiesan y han confesado ser cristianos. Y confesar que uno es cristiano, eso es un sobrenombre que se ganó por aquellos primeros discípulos de Jesús en Antioquía. Y ese sobrenombre de cristianos no era algo que lo hicieron por honrarlo, sino más bien era para burlarse. Porque los cristianos significaban para ellos, eran cristos chiquitos. Ay, ese es un Cristo chiquito. Pero para ellos vino a ser un sobrenombre de honor, porque cada vez se comparaba más con su Maestro Jesucristo. Y es que después de la muerte de Esteban, el primer diácono y evangelista que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue apedreado y murió de esa manera, los cristianos huyeron, lo que se llama la diáspora, salieron de Jerusalén a los rincones más largos del Imperio Romano. Y en su caminar estuvieron predicándole a otros judíos acerca de el reino de Dios y el mensaje de Cristo. Y algunos de estas personas creyeron en el Señor Jesucristo. Así que estos judíos de la diáspora llegaron hasta Antioquía, lo que hoy conocemos como el sur de Turquía. Esa parte ahí llegaron, imagínense, de Jerusalén hasta llegar a Turquía. Y estos que se establecieron ahí empezaron a predicar la palabra del Señor, y algunos de ellos empezaron a creer en Cristo Jesús. Ojalá pudiéramos ir ahora a esos lugares, ¿no? A Turquía, ahí donde está el mar Mediterráneo, bien azulito, bonito, ¿verdad? Pero en ese escenario muchos creyeron al mensaje de Jesús. Y al escuchar esta noticia en Jerusalén, donde estaban los demás apóstoles, ahí se quedó Pedro y todos los demás, escucharon la noticia que también en Antioquía, kilómetros y kilómetros lejos de Jerusalén, ya había una colonia de creyentes que confesaban ser cristianos. Recuerde que esas noticias no llegaban como ahora, que usted está viendo este video o esta transmisión en vivo ahí donde se encuentra, en México, Costa Rica, Colombia o donde usted esté,
sino que duraron semanas, incluso meses, para que llegara esa noticia de los nuevos creyentes. Y constantemente en Jerusalén estaban recibiendo noticias de un grupo de cristianos o un grupo de creyentes, porque antes de llamársele cristianos se les decían los del camino, los seguidores, los discípulos. Pero ahí ahora en Antioquía, que usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 15, se les llamaba cristianos por primera vez. Y escuchaban noticias sobre esto. Así que entonces la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé, otro de los propulsores del evangelio, a aquellos gentiles, o sea, los que no eran judíos, y que después vino a ser del equipo pastoral del apóstol Pablo. Envían a Bernabé para comprobar si las noticias que están recibiendo desde Antioquía son reales, son correctas, si es verdad lo que está sucediendo allá. Así que Bernabé, cuando llega ahí, comprueba que las noticias que habían recibido de estos cristianos eran ciertos. Y entonces surge una necesidad. Hay nuevos creyentes, pero ahora ¿qué hacemos con ellos? Ya recibieron a Jesús, pero necesitan instrucción, necesitan continuar creciendo, necesitan madurar en su nueva fe. Así que junto con el apóstol Pablo, Bernabé llama a Pablo y juntos por un año se establecen ahí en Antioquía y empiezan a enseñar a los nuevos creyentes acerca de Jesús. Y tanto Pablo como Bernabé y los nuevos creyentes estaban creciendo en su fe y daban manifestaciones de que el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Y cómo podíamos comprobar que ellos estaban teniendo esa llenura del Espíritu Santo? Bueno, porque eran personas que estaban dando buen testimonio. Estaban llenos del Espíritu Santo de Dios, que provocó que por primera vez se les dijera cristianos. Estos son como Cristo. Se parecen a Cristo, vamos a decirle cristianos. Así que podemos aprender. ¿Qué podríamos nosotros aprender de estos cristianos? Que al igual que quizás muchos de ustedes vinieron de tierras lejanas, en una diáspora de Latinoamérica y otros lugares del mundo, han venido hasta esta nación. Y en esa diáspora aquí encontraron a Jesucristo. Porque muchos de ustedes no nacieron en un hogar cristiano, sino que vinieron a conocer a Jesús aquí, en una tierra extranjera, con un idioma diferente con el cual ustedes crecieron. Así que en medio de esa diáspora, nosotros también podemos aprender de estos primeros cristianos gentiles. Y esa experiencia que nosotros podemos adquirir de la palabra nos va a ayudar a nosotros para madurar y para dar fruto como nuevos seguidores de Cristo. Y lo primero que nosotros podemos aprender de estos cristianos es que ellos daban buen testimonio. En otras palabras, su estilo de vida y su forma de actuar mostraba que ponían en práctica las enseñanzas de Jesús. La semana pasada, si usted estuvo con nosotros o nos siguió, o si no, usted puede visitar el video de la semana pasada en YouTube. Usted se va a dar cuenta que estuvimos hablando que Dios espera también que nosotros como cristianos pongamos en práctica la palabra del Señor. Recuerda que dijimos que el que oye las palabras del Señor pero no las hace era como la persona que se ve en un espejo pero después se va y ya no se acuerda cómo era. Así que de los primeros cristianos allá en Antioquía, igual que usted y yo de la diáspora, podemos aprender que eran personas que daban buen testimonio. En otras palabras, actuaban, vivían y hacían de tal manera que parecían a Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de empezar a adoptar en nuestra vida. Porque el apóstol Juan, uno de los apóstoles amados de Jesús, la Biblia dice que tenía una relación tan íntima con Jesús que era el que dormía en el pecho de Jesús. Ahí se acomodaba. Y él dice, el que afirma, lo conozco, refiriéndose a Jesús, porque usted sabe, muchas personas dicen, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, sí, yo creo en el Espíritu Santo, pero entonces Juan dice, aquí hay que aclarar algo. No es suficiente decir, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Aquí hay que aclarar algo. Juan dice, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos,
es un mentiroso y la verdad no está en él. Por aquello de que ustedes van a empezar a hacer comentarios negativos, estas no son palabras del pastor Rodrigo, son palabras del apóstol Juan. Dice que es un mentiroso y que la verdad no está en esta persona que dice creer en Jesucristo, pero su forma de vida lo niega. Así que el versículo 5 dice, en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de aquel que obedece la palabra del Señor. ¿Vemos la diferencia? No es lo mismo como explicamos el mes pasado, que no todo aquel que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, no todo aquel el que dice que conoce a Cristo o que Cristo vive en él es un cristiano de verdad, sino solo aquel que obedece la palabra del Señor y la vive todos los días de su vida. Así que eso es lo primero que podemos aprender de estos cristianos del primer siglo. Así que Juan dice, de este modo, cuando las personas ponen en práctica lo que han aprendido de Jesús, Juan dice, de este modo sabemos que estamos unidos a Él. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. El que afirma que permanece en Él, refiriéndose a Cristo, debe vivir como ¿quién? Como Cristo vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? Cristo vivió obedeciendo a su Padre. Cristo vivió siendo un buen ciudadano. Cristo vivió siendo solidario con las personas más débiles. Cristo vivió sirviendo a otros. Cristo vivió no siendo egoísta, sino pensando primero en el Padre y después en su prójimo. Estas son cualidades que nosotros como cristianos necesitamos adoptar en nuestra vida. Porque aquel que dice que conoce a Cristo, de acuerdo al apóstol Juan, debe vivir como Cristo vivió. Así que dar muestras de ser nuevas criaturas, tal como lo menciona el apóstol Pablo, significa que la vida pecaminosa que ha quedado atrás. Como dice la palabra del Señor, el que miente ya no mienta más, el que adultera ya no adultere más, el que roba ya no roba más. El mentiroso ya no miente más. El que hacía el bien, que no lo deje de hacer, sino que continúe haciendo el bien. Si hacía el mal, que deje de hacer el mal y adopte ahora a hacer el bien. Porque la vida pecaminosa quedó atrás. Y ahora entonces busca una vida sin mancha. Una vida en la cual no se le puede reprochar nada. Siendo un buen padre, siendo un buen esposo o una buena esposa, una buena madre, siendo buenos hijos e hijas, siendo un buen trabajador, siendo una buena trabajadora, siendo un buen vecino. Todas esas cosas simples de la vida manifiestan que usted y yo somos cristianos. Una vida sin mancha, íntegra. Y los cristianos andan como Cristo anduvo en su pasar por este mundo. Así como Cristo vino y actuó en favor de todos, así nosotros debemos de hacerlo también en este mundo. Así que, porque no puede ser de otra manera. No podemos decir que creemos en Cristo y vivir de una manera totalmente, diametralmente opuesta a Cristo Jesús. Debemos de vivir como Él vivió. Y entonces esa obra del nuevo nacimiento, las personas lo van a reconocer en nosotros. Y un nuevo creyente también lo reconocemos porque la nueva vida nos permite a nosotros entonces escuchar la voz de Dios, que es nuestro maestro, y poner en práctica lo que nosotros aprendimos. Sabiendo que lo que Dios nos dice a nosotros siempre será para nuestro bien. Siempre será para aquellos que lo siguen y lo obedecen. Y eso es importante porque muchas veces nosotros decimos, debes de escuchar la voz de Dios. Y algunos dicen, bueno, pero yo no sé, Dios, ¿cómo puedo identificar yo la voz de Dios? Especialmente ahora que escuchamos muchas voces, muchas distracciones, ¿verdad? Pero solamente se puede reconocer la voz de Dios, nuestro maestro, nuestro gran maestro, si tenemos una relación íntima con Cristo.
de tal manera que podemos reconocer su voz en medio de tantas distracciones. Recuerde que usted reconoce la voz de una persona solamente cuando usted tiene una relación muy fuerte con ella. Algunos de ustedes ven películas dobladas al español, ¿verdad? Entonces cuando usted ve una película, por ejemplo, de Bruce Willis y usted la ve en español, después oye a otro artista y oye esa voz y dice, oh, esa es la voz del que dobla la película de Bruce Willis, porque usted reconoce la voz de esa persona. Yo sé que en la Biblia también nos habla de que aun cuando somos creyentes, cuando amamos a Dios, muchas veces nos cuesta reconocer la voz de Dios. Y recordaban esta mañana a Samuel, el hijo de Ana. Samuel, el profeta de Dios, el sacerdote de Dios. Cuando él estaba viviendo en el templo y ya adquirió la edad para servir al Señor, el Señor lo despertó en medio de la noche y le decía, Samuel, Samuel. Y recuerde que Samuel, aún viviendo en el templo, sirviendo a Dios, siendo la mano derecha del sacerdote Elí, no reconoció la voz de Dios. 3 veces tuvo que ir donde Elí y preguntarle, maestro, ¿para qué me llamas? Y Elí entendió que no era él, sino que era Dios que llamaba a Samuel. Y dice, bueno, cuando escuches esa voz una vez más, dile, heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Así que no es fácil muchas veces identificar la voz de Dios si no hemos tenido una relación previa con Él. Pero Juan capítulo 10, versículo 3 nos recuerda que los discípulos de Jesús, los que le aman a Él, los que le buscan, sí reconocen la voz de su maestro. Dice, el portero, el pastor, le abre la puerta a las ovejas y oyen su voz. Llama por nombre a cada oveja y la saca del redil. Imagínense el pastor abriendo el portón y las ovejas todas se quedan en rebaño atrás. Después el pastor les silba y ellas empiezan a caminar. Y cuando las ha sacado todas las ovejas, todas son suyas, él va adelante y ellas van atrás. Las ovejas le siguen porque ellas reconocen la voz de su pastor. Pero ¿qué pasa cuando ellas reconocen una voz extraña? Bueno, el versículo 5 nos lo dice, pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán porque no reconocen la voz del extraño. Ahora, ¿cómo podemos nosotros distinguir la voz de Dios con la voz del enemigo o una voz distorsionante en este mundo? Bueno, hoy vamos a hablar de 3 características que nos ayudan a nosotros a reconocer, a identificar la voz de Dios en medio de tantas voces y tantos ruidos que se escuchan hoy en día. Hablaba hace 2 semanas que usted puede escuchar en la internet cientos de personas que dicen que están predicando en el nombre del Señor, ¿cierto? Bueno, ¿cómo hacemos para identificar si son falsos maestros o son verdaderos maestros del Señor? Bueno, hay 3 formas en que Dios nos habla. Una de ellas, la voz de Dios es estable. ¿Qué quiere decir esto? Estable es que no cambia. La Biblia nos dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es estable y su voz no cambia. Dios es convincente. Dios te convence, Dios te hace sentir que lo que Él dice tiene sentido para tu vida y además nos impulsa a actuar siempre el bien. Nunca nos motiva para hacer el mal. Así que podemos reconocer esa voz de Dios cuando sabemos que es estable, es confiable, es convincente y que nos impulsa a hacer el bien. Así que vamos a analizar primero esa voz de Dios que es constante y estable. ¿Qué significa eso? Significa que la voz de Dios nunca se va a contradecir con lo que Él ya nos ha dicho en la Biblia. Si alguien se levanta y empieza a enseñar algo que está en contra de las Escrituras, esa no es la voz de Dios. Aun cuando sea famoso, aún ahora que es muy famoso esto, muy popular tener followers, ¿verdad? Que llaman, ¿verdad? Que tiene seguidores, aun cuando tenga millones de seguidores en las redes sociales.
Pero si enseña algo que está en contra de las Escrituras, esa no es la voz de Dios. Aunque se haga llamar hijo de Dios, porque puede ser una oveja, un lobo vestido de oveja. Así que lo primero, la palabra de Dios es consistente y es constante. Nunca se contradice con lo que dice esta Biblia. Nunca contradice el carácter de Dios. El carácter de Dios es de ser bondadoso, es de ser bueno, es de ser santo, es de hacer siempre el bien. Así que la voz de Dios, cuando Él le hable a través de las Escrituras o un mensaje, la voz de Dios siempre te va a guiar a todo lo que es bueno y a todo lo que es verdadero. Nunca le va a engañar y nunca le va a guiar para que usted haga algo indebido. Siempre va a hacer algo de acuerdo a las Escrituras. Y de acuerdo a las Escrituras dice que ellas son lámpara a nuestros pies, que nos guían, que nos iluminan, que nos llevan siempre al bien. Así que esta enseñanza de que la palabra de Dios es constante, también la adoptó el apóstol Pablo y la enseñó a sus discípulos, a los creyentes, a los nuevos creyentes, tanto en Antioquía como en las otras regiones donde él predicó, y les ayudó a pensar y actuar siguiendo todo lo que es bueno y no cansarse de hacerlo. En otras palabras, les enseñó a escuchar la voz de Dios que los guía siempre a hacer lo que es bueno. Así que en Filipenses, la carta de Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 8, él escribió esto. Dice: por último, hermanos y hermanas, consideren todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Eso es una voz de Dios que nos impulsa a hacer todas estas cosas. Dice en Gálatas, siguiendo la misma enseñanza que le dio a los filipenses, él dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. En otras palabras, la voz de Dios al nuevo creyente, aquel que ha nacido de nuevo, siempre lo va a guiar a lugares de bendición. Siempre lo va a guiar a hacer el bien. Tal como decía el rey David, que decía: a lugares de verdes pastos me guiará. El Señor, con su voz de pastor amable, de pastor bueno, siempre nos va a llevar a un lugar de bien. Y nosotros como cristianos debemos de imitar a Dios y hacer el bien también. Como dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Dice, por lo tanto, dice, siempre que tengan la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de fe. ¿Me escucharon eso? Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero en especial a la familia de la fe, aquellos que son creyentes como nosotros. Así que usted también va a tener, y voy a hacer un paréntesis aquí, va a tener la oportunidad, porque al final nos vamos a reunir, porque vamos a servir al Señor en las tardes durante esta semana y la próxima, antes de que termine el verano. No se pierda, no se vaya, y va a saber qué es lo que vamos a hacer. Así que siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien, especialmente a la familia de la fe. Así que vuelva a ver a su hermano y a su hermana y diga: wow, usted es mi familia, a usted voy a hacer el bien, no me voy a cansar de hacer el bien. Así que, segundo, la voz de Dios produce la convicción. La convicción es que usted está seguro o segura de lo que ya va a hacer, porque está convencido o convencida de lo que, de la decisión que usted ha tomado. Así que el Señor no necesita amenazarnos o infundarnos miedo para que nosotros le obedezcamos a Él. El miedo es una estrategia del enemigo. Maquiavelo decía que es el mismo que decía: el fin justifica los medios. También Maquiavelo decía que la mejor arma que tenían los políticos o los gobiernos era el temor, porque el temor influía que las personas obedecieran por miedo al castigo. Porque cuando los gobiernos eran muy benévolos, la gente entonces no le obedecía. Como hay otro dicho por ahí que dice que es mejor pedir perdón ¿verdad? Entonces ellos no obedecían. Pero en el Cristo no es así. Los cristianos verdaderos
¿Se acuerda? 2 Corintios capítulo 3 nos enseña que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. O sea, en otras palabras, Dios nos da a nosotros la libertad para elegir seguirle a Él y no nos coacciona por miedo. Oh, si no haces esto, te voy a hacer lo otro. Te voy a maldecir, porque Dios no maldice. Dios es un Dios de bendición. Así que podemos estar seguros que Dios nos da la oportunidad de ejercer nuestro libre albedrío, de seguir a Cristo por amor y por convicción y no por temor. Porque hay algunas personas como cuando Juan el Bautista estuvo bautizando, dice que venían muchos religiosos que en realidad no creían en Jesús, pero tenían miedo del juicio final. Y cuando estaban en las aguas, Juan el Bautista le decía: ¿a qué vienen ustedes, víboras? Víboras venenosas, pecadoras. Tienen que arrepentirse porque el reino de los cielos ha llegado. Así que nosotros no seguimos a Dios o a Cristo Jesús por temor de lo que puede pasar, sino porque le amamos, sino porque estamos convencidos que es lo mejor lo que nos puede suceder. De hecho, Juan Wesley, o John Wesley, si usted lo quiere decir en inglés, enseñó una de las doctrinas que nos caracterizan como iglesia borellana, nosotros además de cristianos con herencia borellana, y es la doctrina del perfecto amor, la enseñanza del perfecto amor, es la segunda obra del Espíritu Santo, otros le dicen el bautismo del Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto consiste en que el creyente obedece al Señor no por temor de ir al infierno o por lo que algún castigo que pueda haber, sino que hemos sido transformados por el Espíritu Santo, tanto que nuestro corazón ya lo único que anhela es agradar a Dios. Entonces ahora estamos tendientes o queremos hacer el bien para agradar a Dios antes que agradarnos a nosotros mismos. En otras palabras, hemos renunciado a nuestra voluntad para adoptar la voluntad de Dios. Como Pablo dijo, antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo por amor. Como enseñó Cristo en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Cuando un creyente llega a esa convicción, es porque su amor se ha perfeccionado en Dios. Y ya ahora le sigue porque está convencido. Y cada mañana se despierta con el deseo, con el anhelo de hacer las cosas bien para agradar a Dios, no para agradarse a sí mismo. Así que la palabra de Dios es consistente, no cambia, nos guía siempre hacia lo que es bueno. Segundo, la palabra de Dios nos llena a nosotros y nos enseña cómo amar a Dios antes que amarnos a nosotros mismos. Y tercero, la voz de Dios impulsa al creyente a tomar acción. Porque un cristiano fiel, verdadero, no es un cristiano que se dobla, que se cruza de brazos. Cuando yo digo esto, no es que como algunos de nosotros que estamos aquí cruzados los brazos, sino significa que no se puede quedar sin hacer nada para el Señor. Siempre está pensando en cómo servir a Dios y cómo servir a los demás, porque la palabra de Dios se pone en acción. Ser cristiano no es solamente seguir una filosofía o tener un pensamiento bueno, es cambiar nuestra manera de vivir. Así que la tercera manera en que nosotros podemos identificar que es Dios el que nos habla es porque nos hace movernos en acción. Por ejemplo, a Abraham, Dios le habló y le dijo: deja a tu padre y a tu parentela y coge todas tus cosas, todas sus pertenencias y ve al lugar donde yo te voy a mandar. Y entonces Abraham no se quedó así: bueno, voy a esperarme hasta que Dios me mande el GPS por donde yo tengo que ir y entonces que me dé los recursos que necesito y me voy a ir. No, él inmediatamente se puso en acción. Así que el cristiano se pone en acción cuando Dios le habla. Así que el creyente no puede ser pasivo, sino que es un creyente activo. Por eso una iglesia activa no es una iglesia que se llena de actividades, sino que es una iglesia activa, que trabaja para el reino de los cielos constantemente. Y es que Dios quiere que sus hijos y sus hijas vivan vidas plenas, vidas prósperas, vidas fructíferas, y esas no se logran con nuestros brazos cruzados.
no se logran esperando que todo caiga del cielo, aun cuando la Biblia dice que todo lo bueno, todo lo agradable viene de arriba, del cielo, donde está el Señor. Pero, sino que la vida del cristiano es una vida activa que busca cumplir el propósito de Dios para él o para ella. Así que el Salmo 143, versículo 10, nos ilustra en esto. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué David dice esto? Enséñame a hacer tu voluntad. Porque antes nosotros hacíamos solo nuestra voluntad, lo que nosotros queríamos, lo que buscábamos, nuestro propio beneficio. En mi país de origen tenemos un dicho que decimos, primero yo, después yo y tercero yo. Y si sobra algo, que sea para mí. Ese es el querer solamente nuestra voluntad. Cuando David dice, enséñame a hacer tu voluntad, es ya no vivir para mí mismo, sino para agradar a Dios y a los demás. Dice, porque tú eres mi Dios y lo hacemos porque Él está por encima de nosotros. Y que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Así que ahí vemos cómo Dios nos habla y nos va a guiar para un lugar seguro. ¿Cuándo? Cuando aprendemos a hacer su voluntad. Y el apóstol Juan también dice, permanezcan en ustedes lo que han oído desde el principio, y ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. En otras palabras, nuestra obediencia a Dios, el poner en acción lo que nosotros aprendemos, como lo hicieron los primeros cristianos de Antioquía, que pusieron en acción todo lo que Pablo y Bernabé le enseñaron, de tal manera que las personas hablaban bien de ellos. Nosotros hoy en día también ponemos en acción todo lo que hemos aprendido del Padre, todo lo que hemos aprendido del Hijo y que el Espíritu Santo ha sembrado en nuestro corazón para poder agradar a Dios. Y esta es una promesa que Él nos dio, que cuando hacemos esto obtenemos la vida eterna. ¡Qué regalo más grande! Aún haciendo el bien, no solamente nos sentimos bendecidos aquí en la tierra, recibimos el reconocimiento de Dios y de los demás, y además tenemos la vida eterna. Yo creo que siempre vale la pena escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios no cambia. La voz de Dios nos ayuda a nosotros a vivir de una manera agradable, y además de eso nos bendice a nosotros. Así que indudablemente no hay duda de que la voz de Dios provoca que la vida de creyente sea fructífera, sea diferente, que lleve mucho fruto. Porque lejos de Jesús nada podemos hacer. Juan dijo que lejos del Señor Jesucristo nada podemos hacer. Nada. Fuera de Jesucristo lo que hay es desesperación. No hay paz, no hay tranquilidad. Pero el Señor trae todos esos ingredientes buenos y positivos a nuestra vida y a la vida de nuestra familia. Así que vale la pena escuchar la voz de Dios. Porque muchas personas escuchan la voz de Dios y hacen esto. Como cuando yo jugaba de niño, ¿verdad? Y usted va a decir, ¿cómo es que se acuerda de eso? ¿Verdad? Hace tanto tiempo. Nosotros decíamos, soy de palo, no oigo nada, soy de palo, no oigo nada. ¿Verdad? No escuchaba, no quiero escuchar. Porque cuando Dios nos habla, significa que hemos de renunciar a muchas cosas que nosotros hemos abrazado y que no queremos dejar ir. Pero cuando escuchamos la voz de Dios nos damos cuenta que aquello que abrazamos realmente no valían la pena. Pero lo que Dios quiere darnos a nosotros, eso sí tiene valor. Porque los frutos que un creyente debe mostrar no son otros más que los frutos que el apóstol Pablo describe en el libro de Gálatas. Y voy a nombrarlos para que usted me diga si no vale la pena tener esos frutos. Dice, y en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y dice, no hay quien condene estas cosas. Y es que cada uno de nosotros, cada uno de estos frutos es lo que las personas andan buscando en la vida. Las personas quieren ser amadas, las personas quieren estar alegres, felices, quieren tener paz. ¿O me equivoco?
¿Cuál de las personas quieren? Yo creo que no hay persona en este mundo que quiera vivir ansiosa. No hay persona en este mundo que quiera vivir infeliz, sino que quieren vivir con paz, paz mental, paz emocional, paz en el país. Las personas quieren vivir con gozo, con alegría, que no importa que sea lunes en la mañana, que tengan que ir a trabajar, dice, gracias a Dios tengo trabajo. En lugar de decir, ay Señor, tengo que ir a trabajar. ¿Ven la actitud, la diferencia? Dice que tiene gozo, paz, alegría, es amable. Todas esas cosas que queremos las muestra un nuevo creyente, una persona que ha nacido de nuevo. Y eso es lo que mostraban los primeros cristianos allá en Antioquía. Y todas estas cosas buenas no son solo posibles son solamente posibles si se es una nueva creación en Cristo Jesús. Porque el corazón ha sido transformado, ha sido cambiado. Hay personas que quieren imitarlo, pero aquellos que lo imitan tarde o temprano, el verdadero corazón sale a la luz. Pero aquel que ha nacido de nuevo, ha sido transformado por el Señor, eso se convierte en un objetivo de vida, en un propósito de vida. Cada día quiero hacer lo que le agrada al Señor. Y al hacerlo recibimos de Dios esos frutos del Espíritu de Dios. Pero solo esto es posible solamente si escuchamos la voz de Dios y si obedecemos su voz. De otra manera esto no podrá ser posible. Porque cuando una persona experimenta esta nueva vida en Cristo, cuando aprende a escuchar la voz de Dios, cuando aprende a ponerlo en práctica y se da cuenta que hacer eso le trae bendición, beneficios a su vida, es imposible quedarse callado. Tiene que contarle al mundo acerca de ese amor que ha estado experimentando. Testifica a otros de lo que el Señor está haciendo en su corazón. Ya no le basta con solamente decir lo que la Biblia dice, sino que dice, Él ya lo hizo en mí. Dios restauró mi matrimonio, también puede restaurar el tuyo. Dios me ayudó a romper con esas cadenas, con los vicios que estaban rompiendo con mi salud, estaban rompiendo la economía de mi hogar, me estaban matando. El Señor me ayudó a liberarme de ellos. Así que un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo no se puede quedar callado. Tiene que hablar de lo que Cristo ha hecho. La nueva persona en Cristo no solo testifica de lo que ha escuchado o lo que ha leído en la Biblia, ahora testifica de lo que ha vivido en carne propia. Testifica del cambio radical que Dios ha hecho en su vida. Tal como dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y en ustedes, recibirán poder y me serán testigos en DeKalb, Sycamore, Illinois, Estados Unidos, México, Colombia, Australia, en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que vale la pena aprender a escuchar la voz de Dios. Recuerde, la voz de Dios nunca te va a pedir que le hagas mal a otra persona. La palabra de Dios nunca le va a pedir a usted que le haga mal a usted mismo. La palabra de Dios siempre le va a ayudar a usted a hacer el bien, a vivir como Dios manda. Así que como testigos de Cristo debemos de hacer el bien, ¿o no? Debemos de predicar la palabra del Señor para que la gente conozca que hay otra manera de disfrutar las bondades de Dios. Así que si todavía no has hecho esta decisión por Cristo, hoy es el momento para hacerlo y recibir de Jesús como Señor y Salvador de tu vida, y que le permita entonces hacerle a usted una nueva creación, nacer de nuevo. Que lo forme de nuevo, que rompa con el molde viejo y le haga un molde nuevo conforme al corazón de Cristo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Así que vamos a orar, cierre sus ojos. Y si hay alguna persona que no conoce a Cristo todavía y que quiere recibir, hoy es el día. No tiene que venir aquí adelante, solamente levante su mano. Y si usted que me está viendo en este video también
Usted escuchó toda la predicación y dice, yo necesito a ese Cristo que me haga nacer de nuevo. Hágalo conmigo y escríbame un mensaje de que lo ha hecho. Y permítame orar por usted. Padre amado, te damos gracias por cada persona que te está recibiendo en este día, Señor, como Señor y Salvador de su vida. Aquellos que están haciendo una decisión para seguirte a ti, Señor, para vivir para ti. Mira su corazón y su mente y su humildad al reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. En este día te pedimos, Señor, que los limpies con tu sangre, que perdones sus pecados y que los en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.